Buenos días, hermanos. Le invito a ponerse de pie para la lectura de la palabra de Dios. Lucas capítulo 15, versículos 11 al 32. Jesús añadió: Cierto hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo al padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él les repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda, viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país, y él le mandó a sus campos a apacentar cerdos. Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces, volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Levantándose, fue a su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él. Y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos: Pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo. Pónganle un anillo en su mano y sandalia en sus pies. Traigan el becerro engordado, mátenlo y comamos y regocijámonos. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y se acercó a la casa, oyó música y danzas. Llamando a uno de los criados, le preguntó qué era todo aquello. Y él le dijo: Tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro engordado, porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y les rogaba que entrara. Pero él le dijo al padre: Mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya. Y sin embargo, nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido sus bienes con rameras, mataste para él el becerro engordado. Y su padre le dijo: Hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero es necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Qué hermosa, ¿verdad? La palabra del Señor en labios de Jesús. Nos cuenta una historia que todos nosotros hemos escuchado alguna vez, y que no importa cuántas veces nos lean esta historia, no deja de conmovernos ver el corazón de Dios revelado, ¿verdad?, en los personajes de esta hermosa historia. Se llama la parábola del hijo pródigo. Otros le han cambiado el nombre y le han dicho la parábola del Dios pródigo, el que usted prefiera. Todas esas son, ¿verdad?, añadiduras nuestras. Estamos en una serie de sermones que hemos llamado las parábolas de Jesús. Estamos sentándonos a los pies del Maestro, quien le encantaba enseñar por medio de estas historias. Hoy en día, si usted quiere que alguien lo tome en serio, usted le dice: esto está basado en la ciencia, esto que te voy a decir. Y usted lo toma muy en serio, ¿verdad? Y de alguna forma, o lo toman a usted muy en serio, aunque usted no sepa lo que está diciendo. En el lenguaje bíblico, Jesús utiliza parábolas para hablarnos de cosas muy serias. Nos enseña estas historias hermosas para que lo tomemos muy en serio y hablarnos de cosas muy serias acerca del reino del Señor. La Biblia no comunica las cosas igual que nosotros. Viene de un contexto de Medio Oriente y está alejada de nosotros en tiempo, espacio y cultura. En la Biblia, Dios ha escogido comunicar las verdades más hermosas de su reino. Muchas de ellas las escogió comunicar por parábolas como esta. El deseo, iglesia, la travesía de Dios es que su corazón sea conocido por medio
de estas historias. Y que tú que eres un hijo de Dios y tú que eres una hija de Dios puedas conocer el corazón de tu Padre por medio de una historia como esta. ¿Qué es una parábola? La semana pasada hablábamos un poco de esto. Es una corta historia que se tira al lado de una realidad que se quiere explicar. Para significa algo que está a tu lado y balo es algo que tú tiras en griego, algo que tú tiras al lado. Para, balo, y lo pones al lado para explicar aquello que es más complejo de explicar. Se tira una pequeña historia que nos ayuda a entender aquello que es más complejo. Con el fin de ayudarnos a entender el reino de Dios, Jesús utiliza las parábolas. Utiliza una parábola para ayudarte a ti y a mí como humano a entender las cualidades del reino de Dios y para ayudarnos a conocer el corazón de aquel Dios a quien tú y yo le servimos. Es importante, hermano de la travesía, que tú y yo no le impongamos a Dios nuestras ideas y que dejemos que Él se dé a conocer a sí mismo. Qué frustrante es sentarte con alguien a tomarse un café y que esa persona cree que te conoce y te dice todas las cosas que tú deberías saber de ti mismo. Y tú dices, nunca me dejaste hablar. Qué frustrante es cuando lo hacemos con una persona así, de frustrante es elevado a una por lo menos quinta o sexta potencia cuando lo hacemos con Dios. Cuando queremos imponerle a Dios nuestras categorías y no dejar que Él se revele a nosotros. Estas historias son sencillas, pero llevan adentro mensajes profundos acerca del Padre y de su reino. Y hoy tenemos frente a nosotros a Jesús contándonos una de sus parábolas más conocidas, la parábola del Hijo Pródigo. Y esto es uno de los pasajes que ha dado forma a Iglesia La Travesía. Llevamos cerca de 12 años acá en Puerto Rico y nosotros, muchos de ustedes si han estado aquí un tiempo, se habrán leído un libro como este de Timothy Keller, El Dios Pródigo, recuperando el corazón de la fe cristiana. Y les voy a confesar que muchas de mis ideas de las que he traído y quiero compartir hoy con ustedes no me pertenecen a mí. De hecho, casi nunca me pertenecen a mí, casi siempre pertenecen a los libros que estudiamos. Así que en este caso quiero, dar gracias por la vida del pastor Tim Keller, quien ya pasó a morar con el Señor y nos dejó una reflexión hermosa acerca de esta parábola. Un libro que usted puede adquirir, está disponible aquí en Puerto Rico, en muchas librerías cristianas de Puerto Rico y también en línea. Para nosotros es necesario, hermanos de la travesía, y refrescante visitar una y otra vez pasajes como estos, de modo que nos recuerden verdades fundamentales del Evangelio que a veces se nos olvida con el pasar del tiempo. El corazón del Padre por aquellos que se acercan buscando su gracia y su perdón está revelado en esta parábola. Hay canciones que se han escrito acerca de esta parábola. Estoy seguro que muchos de ustedes la han escuchado y el papá decía al verlo llegar, mi hijo ha regresado, vamos a celebrar. Richie Ray y Bobby Cruz allá nos dejan conocer esta parábola. Y muchas otras canciones como Rodríguez, apellido Rodríguez. La historia del Hijo Pródigo puede dividirse en 3 partes y esa es mi propuesta para ustedes en esta mañana. Jesús se va a enfocar y nos va a dejar ver primero al hijo menor, el primer personaje que domina la escena. Luego Jesús se va a enfocar en el Padre y nos va a dejar ver el Padre y aquellas cosas que este personaje revela. Y por último, un personaje muy interesante, el hijo mayor. Un saludito allá a Jerónimo. Y comienza la parábola de la siguiente manera. El primer verso de nuestro pasaje dice, Jesús añadió, cierto hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos le dijo al padre, Padre, dame la parte de la hacienda o de la herencia que me corresponde. El relato comienza con un acto de desfachatez de parte de un hijo menor, un acto de rebeldía. Hoy en día es más común hablar de asuntos de herencia mientras un padre todavía está en vivo. Existe en muchas ocasiones la buena relación para tener esas conversaciones. Aún así, el asunto no deja de traer cierta incomodidad y requiere una relación de confianza entre un padre y sus hijos a hablar de asuntos como estos.
Los asuntos, hermanos, de la travesía, yo no tengo que defender aquí que los asuntos de herencia son los asuntos que más división traen en una familia. Cuando una persona fallece, se vuelven las guerras entre los hijos por cómo dividir una herencia. Y esto es precisamente lo que Jesús nos está diciendo en el primer verso. Este muchacho le dice a su papá, quiero mi parte de la herencia. En el primer siglo, estamos en el primer siglo, una cultura de Medio Oriente. Pedirle la herencia a tu papá en vida es considerado un acto de deshonra. Es como decirle, papi, no sé cómo decírtelo, no quiero decirlo así, pero a ti no te quedan muchos años de vida y yo estoy joven y no quiero esperar hasta que tú te mueras para disfrutar de la herencia y de aquellos bienes que me tocan a mí. En otras palabras, el hijo menor preferiría que su papá estuviera muerto. Prefiere tener el dinero que a su padre en vida. Qué incómodo, ¿no? Y se ve en su petición de la herencia del padre. Repartir herencia siempre ha sido un proceso que trae muchos inconvenientes. Usted y yo lo sabemos y han pasado por procesos así. Al hijo menor le tocaría en este caso una tercera parte de todo lo que el padre tiene. Y para poder darle su herencia hay que comenzar a liquidar propiedades. Hay que comenzar a hacer ventas. Hay que comenzar a dividir los bienes, a hacer todos los cálculos y comenzar a reorganizar la vida de aquel que tiene que darle la herencia en vida a su hijo. Eclesiástico, uno de los libros que aparece, ¿verdad?, en la Biblia católica, uno de los libros apócrifos, habla de este asunto y nos dice al hijo o la esposa, al hermano o al amigo, no le des ningún poder sobre ti mismo mientras vivas. Te está dando un consejo. Y no entregues tus bienes a otro para no tener que volver a pedirlos. Esto era un asunto serio en el primer siglo y esto de hecho se escribe antes, mucho antes del primer siglo, son los libros apócrifos. Y te da un consejo sabio, te dice no hagas tal cosa en vida, te va a traer problemas. Darle la herencia en vida al hijo pone en un estado financiero vulnerable al padre. Por eso era considerado un insulto y una deshonra a la familia. La respuesta esperada sería un pleito, sería una indignación del padre. El padre en ese momento le diría al hijo, saca la chancleta para afuera y le da 2 o 3 chancletazos, lo bota de la casa, le dice, ¿qué tú me has pedido a mí? ¿Qué te pasa, muchacho? Y si el acto del hijo menor asombra a la audiencia, su acto de desfachatez, el acto seguido del padre deja a aquellos que están escuchando sin palabras. Mira lo que hace el padre. Y él, refiriéndose al padre, les repartió sus bienes en vida. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. El padre sufre la deshonra pública. Todo el mundo sabe que su hijo le pidió la herencia en vida. Y el hijo, nos dice, el relato se aleja a un país lejano. El hijo menor se va a un lugar lejano porque es imposible vivir de la manera en que él desea vivir si se queda en la casa del padre. Usted y yo sabemos a qué se está refiriendo este asunto. Nosotros conocemos muy bien lo que es irnos al país lejano, a vivir la vida loca. Cuando nos llega esa edad en la que deseamos estar lejos de nuestros padres, no queremos que sepan a las fiestas que nosotros vamos. No queremos que ellos se enteren de las nuevas amistades que tenemos. Es muy vergonzoso para nosotros. No queremos que conozcan los nuevos hábitos que hemos adquirido ni de nuestros compañeros de vida. En el país lejano nos sentimos más cómodos viviendo un estilo de vida que en lo profundo de nuestro corazón sabemos que está mal. Sabemos que no agrada al Padre todas aquellas cosas que estamos haciendo. Allí vemos al hijo menor en un país lejano y aquí está lo triste, engañado con la idea de que ha encontrado un lugar seguro para darle rienda suelta a sus pecados. Lo voy a decir de nuevo. Engañado con la idea de que el país lejano es un lugar seguro para dar rienda suelta a sus pecados. Un lugar escondido en el que sus vicios no le hacen daño a nadie. Qué mentira, ¿no? Y allí derrocha toda la herencia.
Y termina en una aguda miseria, nos dice el verso 14. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en el país y comenzó a pasar este muchacho, necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó a sus campos a apacentar sus cerdos. Inmediatamente él que escucha esta historia en el primer siglo dice, ¡oh! Y comienza a sentir un asco por dentro. El detalle de los cerdos para un judío es muy importante. Aunque a ti y a mí nos encanten las patitas de cerdo, aunque a ti te encante el lechón asado, el cuerito, los tacos de carnita. Tienen hambre aquí, ¿verdad? 2 o 3. ¿Cuántos dicen amén? Dígale que está a su lado, con pique o sin pique, no. Los judíos no comen cerdo, hermano. Los judíos no comen cerdo. Los judíos no se mezclan con los cerdos. Los judíos no crían cerdos. Estos eran considerados animales impuros en la ley de Moisés, junto a otro grupo de animales. Jesús nos está dejando ver lo bajo que ha caído este muchacho. Este muchacho decía que aún tanta hambre tenía, tanta era su miseria que él quería comerse las algarrobas, la comida que le daban a los cerdos, las sobras de todo el mundo. Así de grande era su miseria. En el país lejano, donde fue a hacer su fiesta pensando que jamás las consecuencias lo alcanzarían, allí está, cuidando los cerdos, ni siquiera los suyos, y deseando comerse la comida de los cerdos. Y deseaba llenarse el estómago, miraba y se le salían las babas de las algarrobas que comían los cerdos. Pero ni aún eso le daban. Jesús nos muestra las consecuencias de una vida entregada a los placeres. El dolor amargo de entregarnos a los placeres destructivos. Tú y yo conocemos ese dolor. Tú y yo conocemos familias destruidas por el alcoholismo. Tú y yo conocemos hogares rotos por el adulterio, por entregarnos en el país lejano a cosas que hacemos en secreto. Tú y yo conocemos lo que es comernos la comida de los cerdos cuando entramos en adicciones de pornografía. Personas cuyas adicciones al juego las han llevado a perder sus propias familias, sus propiedades, a perderlo todo, a comerse las algarrobas de los cerdos. Las cosas, hermanos, de la travesía que hacemos en el país lejano siempre van a traer consecuencias, aunque nosotros nos creamos que se quedan allá en el país lejano. Traen consecuencias sobre nosotros, traen consecuencias sobre nuestras familias, traen consecuencias sobre nuestros amigos. Y el hijo menor está allí comiéndose la comida de los cerdos. Bueno, no nos dice que se la está comiendo, la está deseando. Y ha tocado el lugar más profundo en el que ha llegado a su vida. Se le salían las babas por la comida de los cerdos. Y es en ese estado de miseria en donde la historia comienza a tomar un giro hermoso. Y se nos presenta cómo el padre rescata a su hijo menor de esta miseria. Y es sorprendente cómo empieza el rescate de este padre. Entonces, volviendo en sí, dijo este muchacho, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? ¿Te das cuenta cómo el padre está haciendo su presencia en medio de este lugar? Está entrando por las memorias de su hijo. El proceso del padre amoroso rescatar a su hijo menor comienza en los recuerdos que él tiene del padre. Y son aquellos recuerdos los que comienzan a mover su corazón hacia el arrepentimiento. En medio de su miseria, el hijo comienza a recordar las bondades de su padre y cómo se vivía en casa de su papá y todo lo que él dejó atrás para terminar en esta miseria. Aquel hijo está en un país lejano y ha tratado de borrar su vida pasada. ¿Te ha pasado alguna vez? Borrar a aquellos con quienes creciste, olvidarlos por las cosas que no te gustaron. Pero el amor de su padre, aunque él se fue a un país lejano, está impregnado en su corazón y en sus memorias. Y no hay manera que su rebeldía pueda borrar la marca de bondad que el Padre ha dejado sobre su vida. Dios estuvo presente
en la vida de este muchacho. Y esto es lo que comienza a cambiar el corazón del hijo menor. La bondad que él recuerda, ni siquiera la bondad que está experimentando en ese momento, la bondad que recuerda en la casa de su padre. Allí hasta los trabajadores tienen abundancia de comida, allí la gente está bien. Él sabe que ha deshonrado a su padre, sin embargo, el hijo menor conoce el corazón de su papá. Vamos a ver que es algo que el mayor todavía no ha descubierto. Y Jesús nos presenta el diálogo interno de su corazón, y lo vamos a ver en el verso 18, si tienes tu Biblia contigo. Dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, y sigue hablando este muchacho consigo mismo, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, hazme como uno de tus trabajadores. Y dice, y levantándose fue a su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él. Y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Comienza Jesús a revelarnos el corazón de este padre. Aquí es que la historia llega a su punto más hermoso y la cosa se pone buena, porque conocemos el corazón de Dios en medio de ella. Jesús va a mostrarnos cómo es el corazón de nuestro Padre Celestial cuando alguien se acerca arrepentido. No importa el polvo que haya comido en el suelo. Y se nos hace difícil creer que Dios es así. Es una de las escenas más conmovedoras de toda la Biblia. El momento en que Jesús ilustra cómo Dios actúa. Es una parábola para ayudarnos a entender cómo Dios actúa cuando un hijo que ha fallado se acerca arrepentido a su padre. Tú y yo, hermanos de la travesía, necesitamos esta imagen. Por eso está en la santa palabra de Dios. Tú y yo la necesitamos cuando le fallamos a Dios. En una sola oración, el Padre lleva a cabo 5 acciones consecutivas. 5 acciones consecutivas, una detrás de la otra. Cuando todavía el muchacho está lejos, el papá no esperó a ver si este muchacho llega y me da una explicación por todo lo que ha hecho. El papá no esperó. Dice, cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio, sintió compasión por su hijo y salió corriendo, se echó sobre su cuello y lo besó. Jesús nos deja ver que el Padre no está debatiendo en su corazón y en su mente si lo va a perdonar o no. Él lo perdonó hace mucho tiempo y está esperando que su hijo regrese a la casa. Hace mucho que ha estado esperando este momento. El hijo se fue a un país lejano, pero escúchalo, iglesia, la travesía. El Padre nunca lo abandonó. El hijo nunca salió del corazón de este padre, nunca. Lo convencional en esta cultura es que un padre esperara allí en la casa mirando a ver si el hijo tiene una buena explicación. Y le diera un espacio para expresar su arrepentimiento, confesar todas sus faltas y luego esperar la decisión del padre a ver qué vas a hacer conmigo, papá. Y eso es lo que el hijo pensaba que iba a pasar, pero Jesús, sin embargo, nos muestra que Dios es diferente a nosotros y aquí está la clave. Él tiene que ser conocido según se revela, no según nuestra racionalidad. El padre se amarra a sus ropas, comienza a correr mostrando las piernas y sale al encuentro de su hijo. Y con un beso, toda la rebeldía de su hijo y todo el derroche queda perdonado. Se acabó. No existe ya. Hermanos de la travesía, todas las acciones del Padre en esta parábola, escucha bien, tienen como fin mostrarnos el corazón de Dios hacia ti y hacia mí cuando nos acercamos a Él arrepentidos. Cuando nos acercamos con una profunda necesidad de perdón. Dios no lo piensa si te va a perdonar o no. Ya está decidido. Pero el Padre dijo a sus siervos, verso 22, pronto traigan la mejor ropa y vístanlo. Pónganle a ese muchacho un anillo en su mano y sandalias en sus pies.
Traigan el becerro engordado, mátenlo y comamos y regocijémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Él estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron todos a hacer fiesta y a regocijarse. ¿Puedes sentir el vibe de esta escena? La historia tiene como fin contarnos cuánta alegría siente Dios. Parece que está bailando Dios cuando alguien que se ha perdido regresa a casa. Aquellos que tú y yo vemos como pecadores, Dios los mira con compasión y su corazón se derrama por ellos. Y la historia tiene la intención de ayudarnos a regocijarnos cuando vemos a Farruko, cuando vemos a Daddy Yankee, cuando vemos a Héctor Delgado, a Julio Voltio, a Jorge Avich, para los que tienen un poquito de más tiempo, a Nicky Cruz. Gracias Dios por cada uno de ellos y ayudarnos a celebrar lo que Dios hace en la vida de alguien que se estaba perdido y de momento es encontrado por el Padre. Dios está con los brazos abiertos, listo para recibir al traficante de drogas, al político corrupto que tanto te enferma, al alcohólico que ha destruido su casa y a la joven que vende su cuerpo. Dios está con sus brazos abiertos, esperando recibirlo en su regazo. Y de eso se trata el Evangelio. No es una lista de reglas que nosotros seguimos para alcanzar a Dios. Dios está con sus brazos abiertos para recibirte a ti y a mí, que no nos creemos tan malos. Aquel que está sumergido en la pornografía, que se acerca a Dios sabiendo que está sumamente roto, Dios abre sus brazos de Padre para recibirlo. Jesús quiere recordarnos con una historia, una y otra vez, la belleza que hay en el Evangelio de Jesús, el poder que hay en el Evangelio y el deseo que hay en el Padre para perdonar, para recibir y para transformar las vidas. Por eso envió a su Hijo. Y esta historia nos deja ver exactamente el corazón de ese Padre. Hermanos de la travesía, Él está esperando. Él está listo para matar al becerro gordo y tirar un party que se escucha hasta todo el vecindario. Poner a bailar allí a todo el mundo. Jesús desea recordarte a ti cuando tú te sientas descalificado, cuando te sientas avergonzado, cuando te encuentres en el país lejano comiéndote las algarrobas del cerdo. Allí en el lodo de los cerdos revolcándote. Todavía allí puedes volver a casa y siempre vas a encontrar los brazos de un Padre que mata el becerro gordo, sube el volumen de la música e invita a todo el mundo a bailar a esta fiesta. Y el papá decía al verlo llegar, mi hijo ha regresado, vamos a celebrar. Qué difícil es creer esto, ¿no? Es demasiado hermoso el Evangelio. Demasiado hermoso que se nos hace difícil creerlo. Mira cómo el apóstol Pablo habla sobre este mismo concepto que nosotros vemos aquí. Dice, el apóstol Pablo hablándole a los romanos le dice, ¿no te das cuenta de lo bondadoso, lo tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Le dice el apóstol Pablo, pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo. Nos dice el apóstol Pablo, ¿tú no te das cuenta que vale la pena rendirte ante el Padre y venir en arrepentimiento? No tienes idea del party que te espera, cómo vas a ser recibido. No te das cuenta que estás rechazando la mejor oferta que Dios hace a los seres humanos y prefieres el castigo. La historia primero nos mueve hacia el hijo menor, después nos mueve y nos muestra el corazón del Padre, y ahora va a pasar algo bien interesante, y es que nos va a llevar al hijo olvidado, del que tú y yo nunca hablamos, pero que es muy importante dentro de esta historia, el hijo mayor. La última parte de la historia que nos cuenta Jesús se enfoca en este tercer personaje, el hijo mayor. Y nos dice
el texto, Jesús contando esta parábola en el verso 25, su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y se acercó a la casa, oyó música y oyó danzas. Llamando a uno de los criados, le preguntó qué era todo aquello. Y el criado le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro engordado porque lo ha recibido sano y salvo. Lo primero que nos dice Jesús sobre el hijo mayor es súper interesante. Este muchacho estaba trabajando duro en el campo mientras escucha la música. Escúchalo otra vez, estaba trabajando duro en el campo mientras escuchaba la música. El hijo mayor es el muchacho responsable de la casa. Tú y yo sabemos quién es ese. El hijo que siempre hace lo correcto. El hijo que tiene un historial de tomar todas las decisiones correctas. Y mientras trabaja en el campo, escucha la música a lo lejos y recibe la noticia de que es su hermano menor, aquel que se fue y ha gastado todo en rameras y en sus diversiones. El que se fue y gastó la herencia de su padre ha regresado y su papá ha tirado el party más grande que él haya visto en toda su vida. Y el padre ha mandado a matar al ternero más grande y está invitando a todo el vecindario a esta gran fiesta y poniendo a su hijo en el medio y dando gracias porque ha regresado. El papá está gastando un montón de dinero y ¿sabes a quién le pertenece ese dinero? Al hijo mayor. Es su parte de la herencia que el papá está gastando en este fiestón que está invitando a toda la gente del barrio. Así que nos dice el verso 28, entonces este muchacho se enojó y no quería entrar a la fiesta. Salió su padre y le rogaba que entrara. ¿Puedes sentir empatía con este muchacho? No me digas que no, porque tú sabes cómo se siente. No me digas que no. ¿Te hacen sentido sus palabras? Que uno vaya y bote todo, después regrese y aquí no ha pasado nada. Y yo he trabajado todo este tiempo fiel a mi padre. ¿Puedes sentir la indignación del hijo mayor? No la escondas si está ahí, no la escondas, no vale de nada. Nos dice el verso 29. Pero él dijo al padre, mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya. Y sin embargo, nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con ramera, tú vienes y matas para él el becerro engordado. Eso no es justo. Pelea de hermanos. Eso no es justo, papi. ¿Puedes sentir empatía con el hijo mayor? Hay algo en el corazón humano que está profundamente inclinado a sentirse de esta forma. ¿Te hacen sentido sus palabras? Está duro no sentirse así. Por muchos años, cuando hemos mirado esta parábola, no hemos prestado mucha atención a este hijo. Y nos hemos perdido el objetivo de Jesús al contar esta parábola. Lo voy a decir de nuevo. Nos hemos perdido el objetivo de Jesús al contar esta parábola por no considerar a este muchacho el hijo mayor. Jesús está contando esta parábola a un grupo de personas como respuesta a una situación específica y aquí está la clave para nosotros entender lo que Él quería lograr con esta parábola. Miren el verso 1 y 2, cómo comienza el capítulo 15 de Lucas y quién es la audiencia la que está escuchando esta parábola de Jesús. Dice, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo. De modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar. Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Tenían razón. Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. ¿Para quién es la parábola? Para esa gente que está murmurando. Jesús está comiendo con un grupo de pecadores, la gente más despreciada en su tiempo. Allí están los líderes religiosos del pueblo desde lejito, llenos de amargura, molestos con Jesús,
mirando con desprecio a aquel grupo de pecadores que están compartiendo la mesa junto a Jesús. Esa es la gente a quien Jesús le está dirigiendo la parábola. Ellos son el hijo mayor de esta parábola. El problema de su corazón a esta gente, y yo no sé si tú te has encontrado gente así en la iglesia, les molesta profundamente que Dios muestre su amor a gente que son más pecadores que ellos y que Jesús los perdone. Y se convierte en un reggaetonero y empiezan a criticarlo. Y empiezan a decirle, ese se va pronto, esto no va a durar. Empiezan a ellos a volverse, ¿verdad?, en las autoridades que manejan el reino de Dios y tienen cierto peso en su voz porque tienen una vida de santidad ejemplar. Ellos han trabajado duro en el campo, son los religiosos del templo, son la gente que enseña la Biblia a la gente en Israel. Han dedicado toda su vida a servir al Padre. Viven en la casa del Padre, están cerca del Padre, pero aunque parezca mentira, hermanos de la travesía, no han aprendido a conocer el corazón de su Padre. Trabajan duro en el campo, pero no han conocido el corazón de su Padre. No han aprendido a deleitarse en el amor de su Padre. Para el hermano mayor, obedecer al Padre es una manera de ganarse todas las cosas que él quiere y no una manera de amar a su Padre. Ha trabajado más duro que nadie, ha sido más santo que nadie con todas las intenciones incorrectas. Es claro que el hijo menor no amaba al padre, por eso el hijo menor abandona a su papá. Pero el hijo mayor, ¿sabes qué? Tampoco ama al padre. También está interesado en qué puede ganar de las cosas del padre, pero en vez de hacerlo alejándose al país lejano, lo hace obedeciendo perfectamente. Y cuando ve que el padre le está dando cosas a su hijo menor, dice, espérate, yo me gané eso con todo mi esfuerzo. ¿Por qué se las están dando a otro? Y comienza su corazón a ser expuesto. Y es lo que Jesús está haciendo frente a estos líderes religiosos. Les está exponiendo su corazón. Ustedes obedecen por las razones incorrectas. ¿Cuál es el fin, hermanos, de la travesía de esta historia? Mostrarle a la gente de adentro de la iglesia, a ti y a mí, que llevamos obedeciendo al Señor, cuán tierno es el corazón de Dios por aquellos que necesitan el perdón y la gracia de Dios, y que no nos volvamos un obstáculo cuando Dios hace una cosa como esta. Jamás te he desobedecido, y ni un cabrito me has dado para estar con mis amigos. ¿De qué me sirve, papá, tanta obediencia? El hijo mayor está lleno de amargura, porque su obediencia no le ha dado las recompensas que él deseaba. Y ahora su herencia se ve amenazada, porque el padre está contento con que su hijo haya llegado de vuelta a casa. Jesús está exponiendo las cosas muy profundas del corazón en la gente religiosa como tú y yo. Nos muestra que hay dos formas de estar perdidos: desobedeciendo todas las reglas o obedeciendo todas las reglas con el fin incorrecto y el corazón incorrecto. Y una de estas dos formas puede ser más peligrosa que la otra. Solo hay uno que se queda fuera de la fiesta. ¿Te diste cuenta de que hay uno que es recibido y el otro que también es invitado, pero se queda fuera de la fiesta? Y hay unos pecados que nos pueden dejar fuera de la fiesta. Hermanos de la travesía, portarse bien puede venir de un lugar oscuro, y eso es contrario al Evangelio. Podemos hacer todas las cosas correctas por todas las razones incorrectas, y al final de esta historia hay un muchacho ejemplar que no ha fallado en nada, que oye la música desde afuera, que huele el barbecue, pero su actitud lo lleva a permanecer fuera de la fiesta. Su obediencia lo lleva a permanecer fuera de la fiesta. La parábola tiene como fin llevar a los cristianos a alegrarse cuando Dios derrama su misericordia sobre una persona que no es digna y nos invita a entrar a la fiesta y decir, qué brutal cómo Dios hace todas estas cosas. Lo hizo conmigo y mira, lo está haciendo con otra gente también. El fin de la parábola es que tú y yo, perdóname que escribí algo mal aquí, entremos a la fiesta, no nos quedemos afuera de la fiesta y nos alegremos con nuestro Padre cuando alguien que estaba perdido
vuelve a casa. Jesús desea que la historia dé forma a la manera en que opera su iglesia. Esta historia es para la iglesia, para que la leamos juntos y demos cuenta cómo opera el Padre en su iglesia. La travesía le pertenece a Jesús. Y por eso una de nuestras prioridades, formada por el Evangelio, es amar y recibir a las personas como están. No hay alguien mirando en la puerta si te pusiste un pantalón, si te pusiste una cadena de oro. No hay nadie pendiente a esas cosas porque creemos que Dios está invitando gente a su reino y transformándolas todo el tiempo. Nosotros en La Travesía, si buscan nuestra página, estamos comprometidos con una cultura de calidez, bienvenida y hospitalidad. Y ya estoy terminando. Deseamos cultivar una iglesia que le dé la bienvenida al que no cree, a aquel que está desilusionado con la fe cristiana y a la vez que alimenta al creyente que viene a ser alimentado. Queremos que nuestro mensaje y nuestras prácticas sean un espacio de sanidad, de amor, para que todos puedan tener un encuentro con el único Dios vivo mediante la adoración, los sacramentos y la comunidad. Hermanos de La Travesía, estoy terminando ya. Gracias por tu paciencia y tu atención durante todo este tiempo. Hay muchas cosas que con el tiempo van a cambiar en esta comunidad. Hay muchas cosas que van a cambiar y esto está bien. Pero ser una iglesia hospitalaria que muestre el corazón de nuestro Padre es algo que jamás debe cambiar entre nosotros. Hay un peligro en pasar tiempo en la iglesia. Puede hacernos sentirnos superiores a la gente de afuera. Puede hacernos sentir gente más santa. Podemos volvernos presumidos. Podemos volvernos faltos de gracia y llenos de juicio hacia los demás. Y el Señor, por medio de estas parábolas, quiere recordarnos que Él está derramando su gracia y nuestros corazones tienen que bajar para poder entrar a la fiesta. Quiero ir terminando con esta parte del pasaje. Jesús termina diciendo, y su padre le dijo: hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo, pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este muchacho, tu hermano, estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Había que hacer fiesta, hijo mío. Había que hacer fiesta. Esto es grande. Esto es grande. Y sale el padre a buscarlo. Y la historia concluye con un final abierto. Dentro de la casa hay algarabía. Hay una gran fiesta en honor del regreso de ese hijo pecador que regresó. Y a las afueras se encuentra el hijo menor. Se han revertido las posiciones. El hijo que estaba adentro, uno se fue lejos y estaba afuera. Ahora el que se fue lejos está adentro y el mayor está afuera. El padre también se compadece de este hijo mayor, lo ama. ¿Escuchas el amor en sus palabras? No lo está rechazando. La pregunta es si el hermano mayor va a entrar a la fiesta o no. Este es uno de los pasajes en que nosotros descubrimos el amor que Jesús tiene hacia los líderes religiosos del pueblo. Aunque los trata de manera severa en muchas ocasiones, ellos son el hijo mayor de la historia. Y mientras murmuraban acerca de Jesús, Jesús sale a contarles esta parábola y por medio de la parábola les está haciendo una invitación a decirles: vengan y siéntense a la mesa con todos estos pecadores, que ustedes también tienen que estar aquí con todos estos pecadores en la mesa. Ese es el efecto que está teniendo la parábola en la audiencia. Es una invitación a entrar a la fiesta, a sentarte con los pecadores que están recibiendo la gracia de Dios. Y los fariseos, hermanos de La Travesía, tenían toda la razón cuando dijeron: este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Lo voy a decir de nuevo: este hombre, refiriéndose a Jesús, recibe a los pecadores y come con ellos. En el momento en que ellos se den cuenta de cuán pecadores son, de cuánta necesidad tienen del perdón de Dios, esa queja y murmuración se va a convertir en una buena noticia, porque están frente al hombre que recibe a los pecadores y come con ellos.